Muy buenos días. En el día de hoy, junto con mi compañero Jesús Antonio, vamos a desarrollar la actividad número 6 relacionada con los impuestos territoriales. Bienvenidos. Dentro de estos impuestos territoriales tenemos todos los que son y los que están relacionados directamente con el orden municipal. Dentro de estos impuestos territoriales tenemos el impuesto predial unificado, el impuesto de vehículos. En realidad, lo que graban estos impuestos territoriales son las propiedades y los bienes que se encuentran dentro de los municipios. Nada tienen que ver con los impuestos generados, por ejemplo, con la DIAN, con el IVA, con la retención en la fuente y con la renta. Estos impuestos van relacionados directamente con lo que es el impuesto predial, el impuesto de automóviles, etcétera, etcétera, inclusive el impuesto de industria y comercio, tablero de avisos. Hay normas que regulan este tipo de impuestos y dentro de Colombia tenemos la Ley 44 de 1990, en la cual se dictaron todas las normas relacionadas con el catastro y el impuesto a la propiedad. ¿De acuerdo? También tenemos la Ley 1421 de 1993, el Reglamento Único 1625 del 2016, que es de orden nacional, la Ley 388 de 1997, que proporciona las pautas para el tema del ordenamiento territorial, el Decreto 427 del 2013, que es expedido por la Alcaldía de Bogotá y que nos permite, a su vez, aclarar todos los temas relacionados con esta parte. Tenemos el impuesto complementario. Dentro del impuesto de industria y comercio, que es un impuesto de orden territorial como tal, el impuesto de industria y comercio grava todos los ingresos como tal de producto de las actividades comerciales. Dentro de esto también tenemos el impuesto de tableros y avisos y algunas tasas bomberiles que complementan este impuesto de industria y comercio. Se utiliza como base o el hecho generador las actividades comerciales y dentro de estas actividades comerciales se destina una parte que sería el 15% para complementar este impuesto de carácter territorial. El impuesto de industria y comercio como tal utiliza los avisos y tableros como una medida de captación de recursos también. Acordémonos que los tableros y avisos son aquellos que se utilizan para promocionar o para exponer al público el nombre de un establecimiento como tal. La causación dentro de esto pues se utiliza dentro del mismo ámbito fiscal del hecho generador del impuesto de industria y comercio. ¿De acuerdo? O sea, inclusive puede ser de ámbito nacional, anual o bimensual, como tal, como se establece últimamente. Tenemos dentro de estos impuestos como tal el impuesto predial, pero con una base catastral. Primero que todo debemos establecer qué es el catastro. Y el catastro es nada más que un inventario o censo de todos los inmuebles que se localizan dentro de un territorio municipal y el cual debe ser actualizado con el fin de lograr identificar física, jurídica, económicamente y fiscalmente todos los bienes que están dentro de este territorio. De allí la importancia porque el POT es una base que los va a utilizar para el ordenamiento como tal. ¿Qué es el avalúo catastral? El avalúo catastral son los valores que se le asignan a las propiedades, ¿de acuerdo? Y aquí entra algo muy importante, entra a jugar el factor oferta y demanda. La oferta y la demanda de estos bienes se utiliza para poder edificar o para poder estructurar el impuesto catastral, el cual no puede ser inferior al 60% de su valor comercial. El catastro en Colombia como tal, el catastro en Colombia como tal es un instrumento de gran utilidad, el cual permite la planificación económica, urbanística y el diseño de las políticas de vivienda y de la reforma agraria como tal. Dentro de estos bienes como tal, tenemos que los bienes se clasifican en bienes que están con base en su destinación. Por ejemplo, los habitacionales son previos destinados, pues como su nombre lo dice, a la vivienda. Los industriales, los que se dedican a la parte comercial, a la parte minera, agropecuaria. Todos estos bienes que se dedican o que se utilizan para la parte cultural, la parte agrícola, la recreación, la salubridad como los edificios, etcétera, los bienes de carácter institucional y los bienes de carácter educativo.
Tenemos dentro de los bienes como tal factores que son avaluables y otros factores que no son avaluables. ¿Cuáles son los factores avaluables? Pues, como su nombre lo indica, el valor de los terrenos es un factor o es un elemento que se puede evaluar de acuerdo a los estudios técnicos que se hacen. El valor de las edificaciones, su construcción, su utilidad, su vida útil y sobre todo también su proyección en el futuro. Y los factores que no son avaluables como son los valores subjetivos o los valores intangibles de los muebles. Inclusive aquí podemos tener, digamos, un ejemplo de estos valores subjetivos o de estos valores intangibles, estos bienes que por su ubicación estratégica pueden estar determinados para una construcción futura de avenidas o de algún centro comercial. Inicialmente pueden tener una mayor demanda, pero pues son inciertos hasta que no se lleven a cabo estos proyectos. Entonces, por eso podemos decir que serían no avaluables porque pues dependen de factores externos o de factores de cumplimiento de algún proyecto como tal. Existen varios tipos dentro de los bienes para el tema de su clasificación en cuanto a la materia tributaria y fiscal. Existen previos con objeto de no sujeción, que tienen una excepción o que son excluidos o que son no tenidos en cuenta para todo el tema de la parte de sus impuestos. Entonces, la no sujeción son para los inmuebles que están dedicados a las juntas de acción comunal, o sea, los salones comunales como tal. Estos no son sujetos de pagar impuestos como tal. Hay excepciones también para los bienes de rentas que están dedicados a la territorialidad y que son única y exclusivamente propiedad de los municipios, como las zonas de sección, sujetos pasivos, los predios arrendados a la nación, los inmuebles de interés cultural, las universidades, los colegios también. Y dentro de todo esto tenemos los bienes que son excluidos o de presunción. En el territorio colombiano, los inmuebles de propiedad de la Iglesia Católica destinados al culto, a la vivienda de las comunidades religiosas y las demás curias están regidos por el artículo 674 del Código Civil y estos previos tienen una exclusión o una presunción como tal. También dentro de lo que es todo el ámbito del impuesto de industria y comercio, del impuesto predial, de todos estos impuestos que son de carácter municipal, tenemos que estos impuestos se causan dentro del periodo fiscal colombiano, que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Todos estos tienen una vigencia o una periodicidad de un año. Y su causación comienza, como ya lo habíamos dicho, desde el 1 de enero y van hasta el 31 de diciembre. Muchísimas gracias por su atención y continúa mi compañero Jesús Antonio. Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Antonio Rodríguez. Continuando con la explicación de mi compañero, vamos a ver lo que es el impuesto de vehículos, qué es el impuesto de vehículos, las normas que lo regulan, regulación existente a nivel nacional. Primero que todo vamos a ver qué es el impuesto de vehículo, que si vamos es un impuesto directo que recae sobre el propietario o el poseedor de un elemento de estos que es un vehículo, que se encuentra matriculado en municipios o ciudades y que deben pagar un impuesto a los propietarios que poseen dicho elemento una vez al año. La norma que lo regula, pues estamos hablando de la ley 488 del 98, por la cual se expiden las normas en materia tributaria y se editan otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales, en este caso para el impuesto de pago de vehículos. La regulación existente, pues tenemos la ley 488 del 98, los acuerdos 26 del 98, el 807 del 99 y el 3352 del 2002 decretos distritales como la ciudad de Bogotá, el 807 del 93, 352 del 2002. Igualmente hablamos del impuesto de vehículo, que es el impuesto sobre vehículos o automotores. Es un tributo que grava la propiedad o posesión del vehículo matriculados en departamentos, municipios, ciudades o distritos capitales como en Bogotá. Pues los elementos se los elementos del impuesto, pues es el hecho generador, pues que se genera una vez al año, el sujeto pasivo, que es la persona poseedora, la base gravable que la dictama el Ministerio de Transporte y la causación que se hace para el pago del impuesto. ¿Cómo se clasifican los automotores? Pues en automóviles, carga y pasajeros, que los vemos reflejados también cuando pasamos por un peaje, automóviles, carga o pasajeros, o camiones grandes. El impuesto de vehículo, pues
es exento o excluido de impuesto a algunos de estos vehículos, digamos los taxis, automóviles, igualmente vehículos de servicio público, los de transporte de más de 10 pasajeros, vehículos para el transporte de mercancía, los coches ambulancias, coches fúnebres o ambulancias, celulares o mortuarios, como se dice, los motocarros de 3 ruedas, los aerodinos y los vehículos eléctricos no tienen, están excluidos de este impuesto. Y igualmente hablamos de que la periodicidad del impuesto del vehículo. Ya anteriormente mencionábamos que este impuesto es anual, tiene una periodicidad que grava al propietario del vehículo, automóviles, camionetas, estación, camiones o buses o omnibuses. ¿Cuándo se causa el impuesto del vehículo? Pues se causa el 1 de enero, o sea, a principios del 1 al 30 de diciembre se causa, el 1 de enero se está solicitando el cobro de este impuesto. En el caso de los vehículos motores nuevos, el impuesto pues se hace causa a la fecha de la solicitud de la inscripción de cualquier órgano. Cuando hablamos de vehículos nuevos, estamos hablando de las excepciones que se generan sobre estos. Y los departamentos de distritos capitales son autónomos para establecer las fechas límites para el pago del tributo, estableciéndolo después de enero, después de haberse generado. Igualmente hablamos del evalúo de los vehículos, pues el valor o el avalúo comercial del vehículo, según las características del mismo, se genera por la marca, el modelo, el cilindraje, la línea, y se determina pues anualmente bajo resoluciones del Ministerio de Transportes. En el caso de este año pues tenemos que el Ministerio de Transporte lo estableció mediante la resolución 2020-30-425-05. Esto fue el 30 de noviembre de 2020. Lo genera un año antes para conocer qué avalúo vamos a tener para el siguiente año. Y la ley pues 448 del 98 pues en el artículo 143 refleja la base. Está constituida por el valor comercial de los vehículos grabados establecidos mediante las resoluciones que genera el Ministerio de Transporte en el mes de noviembre inmediato para el gravamen que este genera. Igualmente pues la tarifa del impuesto de vehículo a partir del 1 de enero del año 2000, los valores absolutos para la aplicación de las tarifas de impuestos vehículos automotores están registrados en el artículo 145, para los cuales tenemos que vehículos de hasta 36 millones es de 1.5, de más de 36 a 82 millones 2.5, y de ese valor hacia arriba estamos hablando de una tarifa de 3.5. Vemos algunas conclusiones. Nos llevamos a que el evalúo catastral es la determinación del valor de los predios, la cual se obtiene mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. La esencia del catastro busca la correcta identificación física, jurídica y fiscal y económica de los predios para determinar la eficacia del pago del impuesto predial. Se reconoce el impuesto vehicular como el gravamen obligatorio de carácter directo, o sea que lo deben pagar todos los propietarios de los vehículos. Se reconocen los vehículos que se encuentran excluidos, que no causan impuestos por ser servicios especiales ante la comunidad, como entre taxis y ambulancias. Se reconoce el Ministerio de Transporte como el encargado anualmente para determinar el avalúo de los vehículos. Muchas gracias, quedamos con la referencia.